Darle la bienvenida al economista Hernán Lecher. Para saber, Lecher, bueno, ¿cómo logramos entender, ¿no? Estos números? Son números complejos. A ver, y en un punto duelen cuando hablamos de la canasta básica alimentaria, sobre todo, porque le estamos diciendo que una familia no está logrando tener un plato de alimentos a fin de mes si no logra tener 33.000 pesos, que en Argentina, la verdad, que está bastante difícil también esa cifra. Sí, varias cuestiones a considerar respecto de los datos. Ustedes mencionaban la comparación con la inflación. Para ser preciso, por ejemplo, en el mes de diciembre la evolución de precios de los alimentos fue 4,3. Es decir, la canasta básica alimentaria quedó por debajo. Esto está diciendo que los alimentos más baratos se movieron por debajo, pero en niveles extremadamente altos de todas formas. El 40% interanual de la canasta total también está 10 puntos porcentuales por debajo de la variación de precios del año. Uno diría, bueno, entonces no está tan malo, muy entrecomillados lo diría. El problema es una variable que no sale publicada ahora, pero que también la publica el INDEC, que es cómo variaron los salarios o el ingreso, diría, de los trabajadores no registrados, que han quedado, diría, arañando quizás ese 40%, por debajo de ese 40%. Es decir, en 2021 a los trabajadores registrados no les fue tan mal, están arriba del 55%, pero no ha pasado lo mismo con los trabajadores no registrados. Esa comparación, digamos, del ingreso de los trabajadores no registrados con estas variables que están mencionando ustedes, la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, el resultado, digamos, es finalmente la indigencia y la pobreza, que diría de mínima no está bajando. Ese es el gran problema. Claro. Se incrementó en la pandemia, se incrementó en los 4 años de Macri, pero no logra bajar. Vos lográs que baje, por ejemplo, la desocupación, pero que no baje la pobreza. Este es un poco el comportamiento que están teniendo estas variables en este momento. ¿Cómo impactan los programas de precios, Hernán? Bueno, ¿cómo ha impactado por un lado el congelamiento de diciembre, que evidentemente, bueno, ha impactado en parte por lo que estás explicando de hecho, y por otro lado el descongelamiento que ya se empieza a producir a partir de ahora, ¿no? Con estos precios cuidados, con revisiones, ¿no? Y lo que puede llegar a pasar a futuro. Sí, a ver, hay que dividir dos cosas, tanto en noviembre como en diciembre, son los datos disponibles que has tenido hasta ahora. Cuando uno ve el guarismo general, recién hablaba alimentos 4,3, uno tendería a pensar, bueno, no funcionó demasiado el congelamiento o, digamos, la regulación. Ahora, si vos sacás el precio de la carne, que no está, digamos, dentro de los precios regulados, el resto de los productos que entraron dentro de lo que es precios cuidados o congelamiento se movieron al 2,1%. Entonces ahí toma otro color, decís, bueno, entonces tal vez sí funciona, y da la impresión que aquello que no está regulado es básicamente el problema. Al menos en los 2 meses que has tenido en noviembre y en diciembre. Vamos a ver finalmente qué sucede en enero, pero yo me animaría a aseverar que tiene un poco este comportamiento. En aquellas cosas, y particularmente la carne, ha tenido grandes problemas porque ha aumentado 11% en noviembre y 11% en diciembre. Tanto en la canasta de lo que es el IPC, como en la canasta básica alimentaria, la CBA que recién mencionábamos, la carne tiene mucho peso. Los argentinos consumimos mucha carne, claro. Con lo cual en el indicador, en el índice de precios de los alimentos y en la canasta básica alimentaria, tiene mucho peso. Esto significa que se aumenta mucho la carne y te va a tender a aumentar tanto estas variables que recién mencionaba, ¿no? La variación de precios de los alimentos y la CBA. Hernán, ¿ves posible un acuerdo de productos frescos, como se está mencionando actualmente, que tiene que ver, por un lado, con los lácteos, por el otro lado, con lo que tenga que ver con las frutas y verduras y también la carne? Te pregunto porque la verdad que el sector de la carne está bastante enojado con esos 7 cortes de carne parrilleros que no se pueden exportar por los próximos 2 años. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con frutas y verduras, es bastante complejo sentar a tantos productores a una mesa de negociación. ¿Cómo ves esta posible canasta de frescos? No, me parece que justamente, digo, recién mencionaba que aquello que vos tenés dentro de los programas de regulación han tenido un comportamiento no demasiado, digamos, dinámico, y el resto sí, con lo cual me parece importante que también haya acuerdo de precios en este tipo de productos. En el caso de la carne, cuando vos mirás interanualmente, el aumento de la mayoría de los cortes está en el orden del 70-75%, es decir, 20 puntos porcentuales por encima de la inflación. La verdad, cuando uno escucha que están preocupados por los cortes o la limitación de los cortes para exportación, bueno,
En la rentabilidad eso no lo han hecho notar, al contrario, nos lo han hecho notar justamente a los consumidores. Ahí me parece que hay que lograr converger justamente ese precio. El precio de góndola con el precio de la evolución de lo que sería el kilo vivo y además de ello, con el precio, digamos, la evolución de los precios de la inflación en términos generales. Es cierto que en el caso de frutas y verduras esto es más difícil, pero bueno, vos tenés mercados concentradores, el mercado central es bastante representativo. Te diría de todas formas que en el último año, el 2020 no, pero el 2021 vos no tuviste tantos problemas en lo que es frutas y verduras, salvo, por ejemplo, en este momento, particularmente en el caso del tomate, tal vez del brócoli, algún producto muy particular. Bueno, vos no decís, no tuviste muchos problemas, Hernán, eso, pero yo te puedo decir que la gente que sale a la verdulería todos los meses se encuentra con un problemita, ¿no? En el bolsillo. Digo, quizás para nosotros, y para vos en particular, que sos economista, ves los números fríos. Pero yo te digo que cuando abro la billetera, no me encuentro con un número frío, me encuentro con cada vez menos plata. Bueno, los datos son los datos oficiales, ¿no? Digamos, después vos podés ir a cualquier verdulería, yo voy a la mía y uno tiene un poco su medición en particular. Después pasanos el dato, Hernán. No hay problema, pero los invito a que miren realmente los datos, porque lo que sucede es, por ejemplo, en serio, en el último año lo que tuviste es un aumento muy significativo de la banana, 60%, y del tomate, que antes de este aumento ya había aumentado 100% en términos interanuales. El resto de los productos no tuvo grandes variaciones. Lo que tuviste fue mucha dispersión. Es decir, un mes te aumenta mucho, después baja, después aumenta. El tomate, por ejemplo, por poner un ejemplo, hasta diciembre, en el último mes, entre noviembre y diciembre, había bajado 20%. Y así todo tenía un aumento de 100%. Y ahora aumentó, a ver, estoy hablando de un dato donde el kilo era aproximadamente de 100 pesos. Hoy está 400. Claro. Claro, cuando vos vas a la verdulería decís, che, pará, ¿qué pasó? Sí. La realidad es un poco esta. Y después pasa también, yo ayer se lo preguntaba a un verdulero un poco de manera chicanera, pero le preguntaba, che, cuando bajan los precios, ¿ustedes también bajan o no bajan? Porque a veces sucede también esto y depende en la región, en la zona, en el barrio y demás, pero suele ocurrir a veces que cuando sube el precio, suben y después no hay, o al menos no baja como bajó en el valor de compra que finalmente la verdulería adquiere, ¿no? Hernán, pasamos a otro tema, porque tenemos que hablar del dólar, claro, sobre todo lo que está pasando con el dólar blue. A ver, tenemos esto para contarte en cuanto al oficial, bueno, 109 pesos, el ahorro 180, y ahí está el blue, 213 pesos, marcando un récord histórico. Siempre le hacemos la misma pregunta a los economistas, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Esto tiene impacto directo en la inflación, la escalada del dólar blue, más allá de que ahora está en ese número, si se llega a un acuerdo con el fondo, a lo mejor probablemente después baje, pero ¿tiene un impacto? No, francamente no. ¿Nada? No, el proceso de formación de precios, no. Más allá de las avivadas, no. Lo explico de manera muy sencilla. Nadie en su sano juicio se le ocurriría adquirir dólar blue para comprar insumos en moneda extranjera. Sobre todo por una razón muy sencilla, los puede adquirir al dólar oficial, con lo cual es un sinsentido. Hay quienes intentan remarcar porque aumentó el dólar blue, pero eso es otra razón. Es decir, no es que sus costos están asociados a la evolución del dólar blue, porque no comprar dólar blue para básicamente pero indirectamente, adquirir sus indirectamente insumos. El precio sube. O sea, bueno, pero eso básicamente es por... algunos lo roturan como expectativa. Claro. Yo lo considero una avivada, porque, a ver, también en el transcurso del año, y los invito también a revisar un poco los medios y lo que dicen algunos medios y demás, sobre todo la prensa gráfica, cuando aumentan los salarios también hay una remarcación. Cuando aumentan las tarifas, el último año aumentó las tarifas muy poquito, de 6 a 9%, igual también había remarcación. Aumenta el dólar blue y también remarco por si acaso. Bueno, lo que sucedió fue que en el proceso de formación de precios el dólar oficial se movió entre el 20 y el 22% y la inflación fue del 50%. Ese diferencial no es parte del proceso de formación de precios, es decir, no es parte de los costos de formación de precios, sino que es básicamente un diferencial que está relacionado con la mejora de la rentabilidad de los sectores. Hernán Lecher, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No te olvides de pasarnos el teléfono de la verdulería si es que nos remarca, así que lo vamos a estar esperando. Muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Chao, abrazo.